Dice la Escritura: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es la condición del hombre, y este es el corazón del hombre, porque el hombre continuamente tiende a justificarse, pero dice que todas las justicias de nosotros son como trapo de inmundicia. ¿Delante de quién? No delante del hombre, sino delante de Dios. Porque las justicias del hombre son puras a sus propios ojos y son limpias a sus propios ojos. O sea, las excusas del hombre para no convertirse a Dios, las excusas del hombre para justificar su pecado de una u otra forma. Pero sin embargo dice que delante de Dios todo esto es como trapo de inmundicia. O sea, que mayor pecado tiene la excusa que lo mismo que se hizo. Pero esto es lo que el hombre normalmente acostumbra a hacer de continuo, a justificar su pecado, a justificar su mala acción, a justificar su necedad, a justificar su injusticia para poder seguirla haciendo, porque dentro de su interior trata de convencerse a sí mismo de que lo que ha hecho no es tan grave y de que lo que ha hecho tiene alguna justificación, y piensa que Dios va a justificarlo delante de su juicio porque de pronto él haya puesto algún tipo de motivo aparente, o porque de pronto haya sufrido algún agravio por lo que haya hecho, y siempre va a buscar un motivo el hombre para pecar. Pero este es el motivo que busca el hombre, que ama más su pecado que a Dios, ama más la tierra que el cielo, y ama más lo que él desea que lo que desea Dios, porque el amor es el único que puede mantener al hombre que se convierte a Dios delante del Señor. El amor es el único que puede hacer que el hombre se convierta a Dios con todo su corazón, y el amor es el único que puede hacer que el Espíritu de Dios verdaderamente guíe al hombre, porque el hombre le dé libertad completa para que el Espíritu lo guíe. Solo el amor puede hacer que el hombre atraviese por todo tipo de dificultad, creyendo en Jesucristo y atravesando por todo tipo de oprobio, confiando en la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quiere, aunque sufra todo tipo de oprobio en la tierra, y aunque sufra todo lo que necesita sufrir, porque el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no dijo que su camino iba a ser fácil y que no iban a haber dificultades ni oprobios, sino que en el mundo tendríamos aflicción. Pero solo los de fe atraviesan por las aflicciones, y solo los de fe atraviesan las dificultades para alcanzar la vida venidera, para alcanzar la gloria venidera que está preparada para todos aquellos que aman al Señor, porque el Señor ha prometido vida, y para que la tengamos en abundancia. Y esta vida está en el cielo, esta vida está en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida, y cuando Él se manifieste, entonces se manifestará aquel hombre interior que se fue desarrollando, y esto será para la eternidad. Los que creen a esto no buscarán una excusa para convertirse al Señor y para ser edificados conforme a su imagen y a su semejanza, porque su mirada estará puesta en la altura de los cielos, su mirada estará puesta en Jesucristo. Pero el que tiene su mirada puesta en la tierra, este tendrá su mirada puesta en lo que él busca, este tendrá su mirada puesta en lo que él desea, y apartará su mirada de Cristo y siempre buscará una excusa para no convertirse al Señor. Porque el convertirse no se trata de aceptar a Jesucristo como Salvador, sino verdaderamente convertirse a Él con todo su corazón, siendo guiado por su Espíritu, y entrar en todo su propósito, entrar en su verdadera edificación, entrar en su voluntad, y entregar todo aquello del corazón que todavía lleva el hombre terrenal, pero que aún está en las congregaciones. Esto se llama convertirse verdaderamente al Señor, como el Señor le dijo a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Pero esta palabra no es para Jeremías, sino para todos aquellos que buscan verdaderamente la voluntad de Dios, para todos aquellos que creen en el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque normalmente el mundo hace una atracción al creyente para que vuelva al mundo. El mundo hace una atracción para que, ya si no quiere volver al mundo de manera completa, íntegra, pues para que siga sus caminos, porque muchos no vuelven al mundo, pero dentro de las congregaciones se mantienen en el camino del mundo porque imitan sus obras.
tienen su misma forma de pensar, tienen sus mismos ideales, tienen sus mismas costumbres, tienen su misma forma de hablar, sus mismos sueños, sueños parecidos a los que tiene el mundo. Sueños de una profesión, sueños de una vida mejor, sueños de un negocio, sueños de prosperidad económica en la tierra. O sea, la misma forma de vivir que vive el mundo. Pero el hombre siempre busca una excusa para no entregar a Dios todo, porque el Señor dijo que cualquiera que dejare padre, madre, hijo, hija, mujer y tierra por su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero el hombre siempre busca cualquier excusa para no dejar todo aquello que posee en su corazón, que proviene del hombre natural, que proviene del hombre carnal, que proviene del hombre cuyo corazón es inclinado al mal. Y esta excusa lo condena más todavía, porque esta excusa pasa por alto la palabra del Señor. Esta excusa intenta acomodar la palabra del Señor a su propia voluntad y a su propio corazón. Y siendo así, lo que hace es tergiversar las palabras, lo que hace es cambiar las palabras. Y la palabra de Dios no puede ser trocada ni cambiada en ninguna manera, sino que el que intente cambiarla, la palabra caerá sobre él. Y sobre el que cayera la palabra del Señor, dice que lo desmenuzará. O sea, que el que intenta acomodar la palabra a su propia voluntad, el que intenta acomodar la palabra a sus propios gustos y a sus propios deseos, buscando una excusa, la palabra caerá sobre él y lo desmenuzará. ¿Qué quiere decir? Que destruirá su vida espiritual. Esta es la palabra que cae sobre él, porque está tratando de trocarla, está tratando de cambiarla, y así la palabra cae sobre él, tratando de acomodarla a su manera, cae sobre él, pero no lo sabe, no lo entiende, y por eso es que su vida espiritual va destruida, sin saberlo, sin entenderlo, porque aunque se mantenga alabando a Dios con su boca, aunque se mantenga diciendo gloria a Dios, aunque se mantenga de pronto en un ministerio, aunque se mantenga de pronto en las congregaciones, aún así su vida espiritual va destruida, pero no lo sabe, porque ha tratado de acomodar la palabra por sus deseos vanos, por su trabajo secular, por su familia, por el dinero, por de pronto su situación económica, su situación allí de salud, por su situación social, por diferentes situaciones que atraviesa el hombre en la vida, y que trata de acomodar la palabra para él buscar lo que él quiere, y para él tratar de acomodar las cosas a su manera, porque no ha sabido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entonces todo lo demás le sea acomodado conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su voluntad. Y cuando esto es así, las personas intentan acomodar la palabra para entonces hacer lo que quieren, porque no buscan el reino de Dios y su justicia primeramente, sino que buscan su propio reino y sus propias justicias, buscan sus propios intereses según sus propios gustos, según lo que se ha planificado, y si no les sale así, tratan de forzarlo y tratan entonces de acomodar la palabra para que así sea. Así llevan entonces una vida cómoda y se excusan de no poder buscar a Dios en continuo tiempo de búsqueda, de ayuno, de oración por el trabajo secular. Se excusa el hombre de no poder entregarse a la obra del ministerio, en la predicación, en la abundancia de obras que el Espíritu manda a hacer continuamente, siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la excusa de la familia, por la excusa de la situación social, por la excusa del mundo, por la excusa de las diferencias que se encuentra con las personas. O sea, que siempre va a buscar una excusa para no nadar en las profundidades del río de Dios, para no nadar en la profundidad del Espíritu de Dios y de lo que el Señor quiere. Siempre va a buscar una excusa para ser un creyente tibio. Siempre va a buscar una excusa para ser un creyente que acomoda la palabra a su propia conveniencia y a lo que él quiere, porque lo que él quiere está por encima de lo que quiere Dios. Ahí está el problema, en lo que ama la persona. Si la persona ama lo que él quiere, la persona ama lo que él busca, no puede amar lo de Dios, y siempre va a buscar alguna excusa para desecharlo de Dios, poniéndolo de él mismo, y siempre va a tratar de justificar sus obras, y siempre va a tratar de poner sus obras como justas, y así esta justicia se presentan delante de Dios como trapo de inmundicia, no como algo que lo justifique, sino como un trapo de inmundicia que, lejos de limpiar las injusticias que hace, lejos de limpiarla y lejos de justificar sus obras, más bien lo que hace es ensuciarlas más, y su pecado viene siendo doble, porque ya ha conocido la palabra que se le ha dado, pero sin embargo
la ha quebrantado, y siendo así, no podrá en ninguna manera ejecutar las obras de Dios porque ama más lo que él desea que lo que desea Dios. Así las personas no se convierten a Dios poniendo siempre una excusa. Dicen mucho que van de pronto de pronto van a la congregación unas veces, escasas veces, y luego ya no siguen al Señor, porque no se trata de ir a la congregación o no ir a la congregación, sino verdaderamente convertirse a Cristo, porque es Cristo el que va a salvar, no la congregación, no el hombre, por lo cual dice que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, no en el hombre, porque Cristo fue el que vino a salvar, no una congregación. Pero muchas personas van a la congregación, ven malas obras en los pastores, ven malas obras en los hermanos, ven injusticia y luego se apartan y ponen la excusa de que es porque el pastor le hizo una u otra cosa o porque los hermanos se comportaron de una u otra manera, y siendo así, lo que ponen es una excusa, pero porque aman más su vida de pecado y aman más su vida mundanal que al Señor. ¿Por qué? Porque desean más lo que ellos buscan que el Señor, y siempre ponen una excusa para tratar de justificar su pecado. Van a poner una excusa para contentarse ellos mismos, para sentirse tranquilos ellos mismos de que no van a ser juzgados, pero no es así, porque van a ser juzgados, porque todo aquel que permanece en su pecado será juzgado, porque el que no se arrepiente de sus iniquidades y de sus injusticias y de su vida mundanal será juzgado, porque el que no se convierte de todo corazón al Señor será juzgado, y no habrá excusa para nadie, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, no del otro. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, no del pastor, no va a dar cuenta de los hermanos, no va a dar cuenta por lo que le hicieron los demás, sino que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Y Cristo vino por cada uno. Cristo no vino por el otro, Cristo vino por cada uno. Sí vino por el otro, pero en el sentido de a la hora de mirarse la persona, vino por la persona, vino por cada uno en particular, vino por cada uno especialmente, y ese cada uno le dará cuenta al Señor. Y si alguno no ha hecho la voluntad de Dios, o se ha apartado del Señor, no ha hecho lo que ha querido por causa de lo que le hizo el otro, ese no dará cuenta por lo que le hizo el otro, ese dará cuenta por lo que él hizo o por lo que él dejó de hacer. Pero todas estas excusas son para convencerse a sí mismo. Luego les pone a Dios en el camino alguien que ya no es así, como aquel que se encontraron, que dicen que se apartaron porque aquel era inicuo y porque el pastor era malo, o porque los hermanos eran perversos, o porque hacían una u otra cosa, y después Dios le pone personas en el camino que no son así y que verdaderamente son de Dios y que le traen el verdadero evangelio, y de igual modo no siguen el evangelio, y allí queda manifiesto y allí queda demostrado de que los mentirosos eran ellos y de que los engañadores eran ellos. ¿Y a quién trataban de engañar? Trataban de engañar a Dios, y allí queda demostrado. ¿Y por qué ahora no siguen al Señor? Siendo que ahora Dios sí le trajo la palabra de verdad. Se excusan mucho diciendo, no, porque es que piden dinero, y es que están buscando intereses monetarios los pastores hoy en su mayoría, y es que están buscando enriquecerse. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir de pronto a un lugar donde el pastor allí se compra unas buenas casas, se compra buenos carros, tiene ropa excelente, y uno allí, y uno lo que va a recibir entonces mentira. Bien, hasta ahí se justifican, pero incluso luego Dios le envía la palabra por alguien, luego Dios no envía a alguien así, sino a alguien verdadero, pero sin embargo siguen en sus pecados y no se conviertan de ninguna forma, ni con los inicuos, ni con los verdaderos, porque aman más su pecado que la verdad, aman más sus injusticias que la justicia del cielo, y todo lo que tienen es una excusa, porque aunque no haya nadie en la tierra que se haya convertido al Señor, aunque todos sean impíos, aunque todos los predicadores sean mentirosos, aunque todos los pastores fueran engañadores, aún así no hay excusas para nadie, no existe excusa para nadie, porque de lo contrario Noé hubiera tenido una excusa para no hacer el arca que se le mandó a hacer, porque no había nadie sobre toda la faz de la tierra justo, sino solamente él. Y por causa de su justicia, Dios lo salvó a él y a su familia, y consumió a toda la tierra por agua, porque el amor de Dios se manifiesta con las obras, y lo que trata de justificarse para no obrar conforme a lo que Dios quiere, para no convertirse al Señor, dejando de amar al mundo, apartándose de los pecados, del pecado, apartándose de las vanidades, apartándose de la vida terrenal y carnal, apartándose de la vida que es nacida de un corazón, de la vida que es regida y dirigida y guiada por un corazón nacido de carne y de sangre, de las mismas ideas del hombre, los mismos pensamientos del hombre. El que no busca convertirse al Señor es porque ama todo
haciendo esto es porque ama su propio corazón y siempre encuentra una excusa y siempre encuentra un motivo, pero este motivo no lo podrá salvar, porque este motivo no es más que trapo de injusticia delante de Dios, porque Dios salva a los verdaderos. Así sea uno solo que haya en toda la faz de la tierra, Dios viene por eso. Así sean dos, así sean cinco, o así sea una multitud, Dios viene por lo que se convierten, que ponen sus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces las personas, tratando de justificarse por una u otra causa, lo que hacen es invalidar el juicio del Señor. Porque el Señor, si vino y trajo su palabra para salvar a todos y garantizó que por su Espíritu todos serían guiados los que le creyeren verdaderamente, y que ninguno que entrare por este camino por torpe se fuere, se extraviará. Si el Señor garantizó esto, si el Señor aseguró esto, que el que hiciera así sería salvo, porque esta es la verdad, el Señor así lo confirmó, así lo garantizó, que el que cualquiera que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este será llamado camino de santidad. ¿Cuál es el camino? El camino que se entrega al hombre a la guianza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sabrá qué hacer con cada cual, porque Él tiene la sabiduría infinita que el hombre no puede entender para librarlo de todas sus dificultades. Si verdaderamente ama el cielo y quiere ser salvo y quiere ser edificado y quiere ser librado de todos los pecados y de todas las cosas negativas y todas las cosas inicuas que tiene el hombre natural. Y esta es la promesa que hizo el Señor. Y la promesa que hizo el Señor es que enviaría su Espíritu y Él nos guiaría a toda verdad, y que por su Espíritu seríamos transformados. El que cree en esta promesa se entrega esa promesa, pero el que no invalida la promesa, el que no invalida el juicio del Señor y llama a Dios mentiroso, porque dice que no se puede. Al decir que no se puede, porque uno es inicuo y le hace la vida imposible en la congregación, o porque uno de pronto lo calumnia, el vecino, el amigo, el familiar, o las situaciones que tiene en la tierra no le permiten buscar a Dios, no le permiten convertirse hacia Dios mentiroso, porque invalida el juicio de Dios, invalida la palabra de Dios, invalida la verdadera justicia, invalida la promesa de Dios para traer su propia justicia. Y entonces, esta es la pregunta que el Señor hace: ¿invalidarás tú también mi juicio para justificarte tú? Invalidarás mi juicio y me condenarás a mí para justificarte tú. Eso es lo que hacen las personas: invalidar el juicio del Señor y condenar al Señor para justificarse a sí misma, por el amor al pecado, por el amor a sus vidas miserables y mezquinas, por el amor al dinero, por el amor a la vida tranquila y cómoda que viven en la tierra, por el amor a todas sus injusticias que cometen en la tierra, por el amor a sus propios sueños, no a los de Dios, por el amor a sus propios caminos que salen de su propio corazón, que buscan lo vano, lo temporal, lo terrenal, que buscan lo que es de la tierra y no lo del cielo, no que buscan las promesas eternas de Dios, y por el amor a sí mismo, por el amor a la vida en el cuerpo, no entender la vida que Dios les ha prometido para la eternidad. Entonces invalidan el juicio del Señor, condenan al Señor. Obviamente que no lo pueden condenar literalmente, sino con sus bocas. Lo condenan con sus acciones. Condenan el juicio del Señor, condenan la palabra de Dios y condenan lo que Dios habla para justificarse a sí mismo. Esta es la palabra que el Señor habla, el cual no puede mentir. Él ha dado promesa de salvación. Él ha dado promesa de vida eterna. El que ande por el camino del Señor, el que sea guiado por el Espíritu de Dios, el que entregue todo a Dios, este será salvo. Si el hombre le entrega su corazón al Señor, le entrega sus deseos, le entrega sus pensamientos, le entrega sus caminos, le entrega sus sueños y renuncia a ellos, le entrega sus anhelos y renuncia a ellos, entonces será salvo, porque Dios en ese corazón vaciado de sí mismo pondrá lo de Él y formará el corazón de Él a través del tiempo por la guianza del Espíritu Santo, porque esta es la promesa, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si creo en Jesucristo, el que comienza la buena obra en mí es el Espíritu Santo, porque Él es el que redarguye al hombre de todo pecado. Él es el que me redarguye de mi pecado, y Él es el que me lleva al camino de la verdad. Él es el que me da la promesa de la vida eterna. Él es el que me alerta del castigo eterno en el infierno.
Él es el que me libra de todas mis maldades por el temor a Dios. Él es el que me llena de su amor, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos es dado. Él es el que me llena de su amor para poder amarlo. Él es el que me llena del amor por lo eterno, del amor por el cielo. Él es el que comienza la buena obra en mí cuando creo de verdad. Pero si no creo, esa obra no se hace completa, porque Él comienza la buena obra en los que creen verdaderamente y aman la eternidad, aman las promesas de Dios y creen con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón a lo espiritual, a lo verdadero. Creen al juicio eterno, creen que hay un infierno que les espera si verdaderamente siguen en sus pecados y en sus vidas, pero no por miedo, sino porque verdaderamente aman a Dios, se convierten al Señor y con el temor a Dios se apartan del mal, porque no quieren ir allí, porque le creen a las palabras y a las promesas del Señor. Pero el que no cree, no puede convertirse del todo desde un mismo inicio, y el espíritu que comienza la obra en el hombre no puede comenzar la obra completa, sino que la comienza según el hombre le permite. Según el hombre le permite, así hace el Señor, por lo que dice la Escritura, que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quiere decir que cuando se contrista el Espíritu Santo, Él no puede hacer la obra. O sea, Él hace lo que quiere y puede hacer lo que quiere porque tiene todo el poder para eso, pero no hizo roboces, sino que hizo personas con un corazón para que con el entendimiento, con la fe a lo que Dios dice y entregándose por completo a Dios porque lo aman y así demuestran su amor, entonces sean convertidos y sean transformados a la imagen del Señor, no como máquinas, no como roboces, sino que Dios opera conforme al amor del hombre, conforme a la acción del hombre, conforme a la entrega del hombre. Así es que Dios obra para que entonces las personas se conviertan de verdad, no por fuerza, porque Él no fuerza la voluntad del hombre, Él no fuerza a nadie. Y así obra según el hombre le permite. Y según el hombre le permita, entonces el Señor, la buena obra que comenzó en el principio, la perfecciona hasta el día de Jesucristo, en los cuales el Señor no perfecciona esta buena obra, es porque siempre buscan una excusa, es porque siempre buscan justificaciones, y las justificaciones condenan del hombre mismo a la palabra de Dios. Las justificaciones lo que hacen es invalidar el juicio del Señor y hacer a Dios mentiroso. Y Él no puede ser llamado mentiroso de ninguna manera, porque Él no puede mentir, sino que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, es que todo hombre lo que hable, lo que trate de poner para excusarse, lo que trate de poner para justificarse será mentira. Dentro de su corazón hay engaño. Por mucho que parezcan buenas sus palabras, por mucho que su testimonio parezca bueno y hermoso delante del que escucha el testimonio, sus palabras no son buenas, sino que dentro de su corazón hay engaño. Todo hombre sea mentiroso, por lo cual el Señor dice que justo parece el primero que aboga por su causa. Pero sin embargo dice que viene luego su adversario y lo descubre. ¿Quién es el primero que aboga por su causa? El primero que viene con una excusa y que dice: no, hermano, es que yo no me convertí bien porque el pastor hacía esto. No, fíjese, es que yo no me entrego mucho al Señor porque es que tengo esta necesidad. No, es que yo tengo estas dificultades y por eso es que yo no hago esta u otra obra. Y aquella excusa siempre viene con una armazón hermosa y parece justa a los oídos del que lo escucha. Parece justo aquella excusa, porque aquella excusa viene con una inteligencia terrenal, animal y diabólica que sale del corazón del hombre y es instada por Satanás. Y aquella excusa hace parecer a lo justo al hombre que la dice, pero sin embargo viene su adversario, que es el Señor, y lo descubre. Y el Señor, cuando saca a la luz la verdad, el Señor entonces derriba por tierra todos esos argumentos necios, todos esos argumentos mentirosos, todos esos argumentos que no son más que excusas, que lo que hacen es invalidar la palabra del Señor, tratar de invalidar el juicio del Señor y tratar de invalidar las promesas gloriosas del Señor, porque Él no miente. Y si Él vino y entregó su vida y dio su sangre hasta la última gota para salvar al pecador, es porque todo hombre puede ser salvo y todo hombre puede ser perfeccionado conforme a la imagen de Jesucristo, y todo hombre
hombre puede entregarle a Dios su corazón y todo hombre puede seguir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Y todo hombre puede entregar su propia vida por el Señor. Y todos pueden renunciar al mundo. Todos pueden renunciar a los deseos de la carne. Todos pueden renunciar a los deseos mundanos. Porque si Él dio su vida para que todos hicieran esto, es porque Él está seguro de que todos lo pueden hacer si se dejan guiar por el Espíritu de Dios, si creen a lo que Él habla de todo corazón, no diciendo amén, no diciendo aleluya con la boca, porque este creer solamente es de labios, sino creer con los hechos, creer con todo el corazón a lo que el Señor habla. Y si el Señor lo hizo, es porque se puede hacer. Él puso el ejemplo, Él dio el ejemplo, siendo el mismo el ejemplo. Y si Él dio el ejemplo y entró en el cuerpo del hombre y se hizo como hombre, se tomó cuerpo de hombre, tomó forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, es que todos lo pueden hacer, porque todos estamos en un cuerpo, todos estamos en el cuerpo en el cual Él también anduvo, en el cual Él también estuvo, en el cual Él también sufrió, en el cual Él también sufrió los vituperios, porque nadie puede poner excusa, siendo que el Señor es varón de dolores y experimentado el quebranto, cuando Él tuvo al traidor dentro de los que llamó, cuando Él fue negado por los mismos que, por los que llamó, cuando fue dejado solo, cuando Él fue vituperado, cuando Él trataron de apedrearlo cada vez que les hablaban a los fariseos, a los escribas y demás, cuando Él sufrió el vituperio de la humanidad, cuando Él fue llamado mentiroso, cuando Él fue llamado Belcebú, cuando Él fue escandalizado, cuando Él le llamaban engañador. Él sufrió todo esto. ¿Qué quiere decir? Que si Él lo sufrió y Él tomando forma de hombre, estando en cuerpo de hombre, lo sufrió, todos lo pueden sufrir. Y si Él ganó la batalla, y si Él venció al diablo, al pecado, a la muerte, al infierno, hizo la voluntad del Padre, comió la voluntad del Padre, es porque todos lo pueden hacer. Y por eso Él tomó forma de hombre, porque se hizo semejante a sus hermanos, y haciéndose semejante a sus hermanos, demostró que todos lo pueden hacer. Pero el que no lo hace es porque ama su pecado y ama el mundo más que a Dios. Ama las cosas de la tierra más que a Dios. Ama su propia voluntad más que la de Dios. Y sus excusas son nada. Sus excusas son vanas. Porque aunque no haya congregación en la tierra, eso no es necesario para la salvación. Para la salvación solo es necesaria una sola cosa: las promesas de Dios que vengan al corazón del hombre, al oído del hombre, y el Espíritu Santo que guía al hombre. Eso es lo que es necesario para la salvación. No hace falta un templo de 4 paredes. Con el Espíritu Santo que esté, que me guíe a toda justicia, a toda verdad. Con el Espíritu Santo que esté, que me enseñe la palabra. Con el Espíritu Santo que esté, que me enseñe todas las cosas, que me redarguya y que me convierta al Señor, que me transforme a la imagen del Señor, guiándome por sus caminos. Es suficiente, aunque no haya nadie más en el mundo. Y este está. Lo que no está es la disposición del hombre. Lo que no está es el amor del hombre. Lo que no está es lo que puede hacer todas las cosas. El amor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que nunca deja de ser. Este es el que falta en el corazón. El que el hombre no reconoce que no tiene. No tiene amor por el cielo, sino que tiene amor por la tierra. No tiene amor por Dios, sino que tiene amor por sí mismo. No tiene amor por las promesas de Dios, sino por sus propias promesas. Y ama sus propios sueños más que los de Dios. Y no es más que mentiroso el hombre. Y por eso que dice que todos nosotros somos como trapo de inmundicia. Y todos nosotros nos caímos como la hoja. Y todos nosotros fuimos llevados como viento. ¿Por qué? Porque somos llevados por los vientos del mundo. Porque el hombre es guiado por el viento del mundo. Y por eso es que se cae como la hoja. Porque el viento es el que tumba la hoja. Y siendo que el viento tumba la hoja, el viento tumba a aquel que no cree las promesas eternas de Dios y que cree a las promesas del mundo. Cree a la buena vida que le promete el mundo. Cree a lo que la gente hace y que él quiere conseguir las mismas cosas que consigue la gente. Cree a un sueño que se hace. ¿De dónde aprendió ese sueño? Ese sueño lo aprendió de la sociedad,
de la humanidad que sigue al diablo, que el diablo engaña a todo el mundo y todo el mundo dice que está bajo el poder del maligno. Y así lo que cree entonces es a los sueños que ve allí por la pantalla de televisión a la cual está atado, a los sueños que ve allí a través de todo medio de la sociedad, de alcanzar una buena vida, de alcanzar un buen hogar, de alcanzar una buena economía. Eso es a lo que cree el mundo, y eso es lo que ama, porque no cree a lo eterno, porque no es de fe, sino que es de vista, vive por vista, y por eso todas las dificultades que se le presentan en el camino las pone como excusa para no amar al Señor. Todas las dificultades que se presentan en el camino las pone como excusa porque es llevado por el viento, porque cae como la hoja, porque cae como una hoja que es allí soplada por el viento, cae a tierra, cae como una hoja seca, y es como la onda del mar que es arrastrada también por el viento de una parte a otra porque no cree en lo eterno. Y así entonces dice, todos nosotros somos como la hoja, todos nosotros nos caímos, y dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El hombre debe de arrepentirse de su propia justicia, porque cuando se arrepiente de su propia justicia va a poder entender la justicia del cielo, va a poder recibir la verdadera justicia de Dios, y mientras se justifica a sí mismo no va a poder cumplir el propósito de Dios. Mientras se justifica a sí mismo se va a condenar a sí mismo, porque la palabra lo va a juzgar. No es que el Señor quiera juzgar a nadie, sino que la misma palabra lo va a juzgar, porque así dice la Escritura, dijo el Señor: el que no recibe mis palabras, yo no le juzgo. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra lo va a juzgar, porque no hay excusa para nadie. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, y ninguno podrá mirar al lado para decir que este me hizo esto o que este me hizo esto otro, porque dice que cada cual tendrá suficiente carga consigo mismo delante del juicio de Dios. Tanta será la carga de pecado que el hombre tendrá que presentar ante Dios. Por tantas cosas tendrá que dar cuenta, que todas ellas serán como trapo de inmundicia, toda la justicia que trate de buscar, y el hombre será arrojado al fuego del infierno por su pecado, por sus iniquidades, será arrojado fuera de la presencia del Señor por todas sus injusticias y por todas sus maldades. Pero serán tantas cosas que tendrá que presentar delante de Dios, y tanto tendrá allí que dar cuenta, que dice que ninguno podrá mirar al lado, porque cada cual tendrá suficiente carga consigo mismo. Entonces, mirando lo que hace el predicador famoso que busca la fama y que busca allí el dinero y que busca allí sacarle dinero a las personas, mirando al pastor impío que hace sesiones de personas en la congregación y lo que habla son vanidades, mirando a los hermanos mentirosos y falsos, mirando a uno, mirando al otro, no se mira a sí mismo y no mira la gran carga de pecado, y no mira el gran desamor que tiene por lo del cielo, y no mira sus grandes injusticias de las cuales necesita ser librado, porque para eso vino el Señor, para librarlo de sus injusticias, para librarlo de sus pecados, para librarlo de su vida terrenal, carnal, para librarlo de ese hombre natural. Para eso vino el Señor, pero no mira eso, sino que mira lo de afuera. Pero delante de Dios tendrá suficiente carga consigo mismo, y no podrá ni acordarse de lo que le hizo el otro, por lo que no siguió al Señor, por lo que no se convirtió, por lo que verdaderamente no se afirmó, por lo que verdaderamente no fue perfeccionado, porque esto va para todo, para los que están fuera, que se apartaron o que fueron una o dos veces allí de pronto a una campaña, escucharon del Señor o una congregación, y también para los que están dentro, que verdaderamente no han buscado hacer la perfecta y completa voluntad de Dios, sino que viven una vida mezquina y miserable, que viviendo están muertos, porque están muertos todavía en sus propias voluntades y en sus propios pecados. Y así el hombre no tendrá excusa. ¿Por qué? Porque el único justo ha demostrado que no hay excusa para no hacer la voluntad de Dios. El único justo ha demostrado que se puede vencer al diablo con todo su poder, porque si él venció con todo su poder, dice que él es poderoso para librar a todos los que son tentados. Y si él dice que es poderoso para librar a todos los que son tentados, el que diga que no puede, el que diga una excusa, el que invente una excusa, es que este ha hecho mentiroso a Dios. Este ha hecho mentiroso a Dios y toma una excusa. Dice, es que allá Abraham tenía vacas y animales y dinero. Y dice, es que allá José tenía condiciones. ¿Qué condiciones tenía José? Cárcel y juicio en su contra injustamente. Cárcel y menosprecio de sus propios hermanos. Y estos se ponen excusas del pasado, de hombres del pasado que vivían así y así. Y por eso dice la Escritura que nunca digas ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque ni aún de estos
ni aun de esto hablarás con sabiduría, porque no sabe lo que habla, no sabe el sufrimiento que vivieron, no sabe el gran sufrimiento que vivieron y sufrieron al lado de los que los seguían. Y así el hombre no podrá tener excusa. ¿Por qué? Aún Abel fue matado por su hermano y él no buscó ninguna excusa, sino que amó al Señor hasta la muerte y vivió para el Señor y fue fiel, y aún su sangre testifica de su fidelidad. Aún muerto habla de la fe de Jesucristo, habla de la fe en la fe en la cual él creyó. Aún su fe, muerto, habla de un hombre justo, habla de la verdad de Dios en el hombre. Así ninguno tiene excusa, porque el Señor es fiel para hacer todas las cosas, porque el Señor es fiel para salvar a los que aman la salvación, para perfeccionar a los que aman la perfección por su Espíritu, para enriquecer espiritualmente y darle riquezas eternas en la gloria venidera, en la santa ciudad de Jerusalén que ha prometido a los que le aman, a todos aquellos que buscan estas riquezas. El Señor es fiel para hacer que el hombre deje de amar el mundo y para quitarle al hombre todo el deseo vano e inicuo y para arrancar del hombre toda injusticia y toda maldad. Él es fiel. El infiel es el hombre, el injusto es el hombre y el mentiroso es el hombre. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que se cumpla la Escritura. Y todos los que viven, vivirán por fe, porque solo los de fe vivirán, porque es necesario que el justo viva por fe, y los que verdaderamente son de fe se convierten al Señor hasta la muerte. No se convierten al mundo, como dice, conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. No miran a los demás, sino que miran a Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Quién tiene la cruz como sufrimiento? Aquella cruz gloriosa y terriblemente que tuvo que sufrir. ¿Quién tiene esa cruz? Nadie. Y así, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, por el gozo puesto delante de él, por la esperanza que tenía puesta delante de él de todo lo que iba a conquistar al mundo, conquistar la salvación de todas aquellas almas perdidas, conquistar el reino de los cielos, conquistar el trono para juzgar justamente a las naciones, para vencer a la muerte con poder, por el gozo puesto delante de él. El que crea esto y que cree que verdaderamente se va a sentar al lado del Señor como el Señor prometió, también vencerá. Pero el que no, ya ha sido vencido y ha sido engañado por el diablo, porque ha hecho mentiroso a Dios. El que cree se sentará con Dios en trono para siempre, porque así lo ha prometido el Señor, que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, que hay que vencer, y si hay que vencer, hay una batalla de por medio, hay algo que hay que atravesar, hay algo molesto, hay algo difícil, hay dificultades, hay calumnia, hay vituperios, hay cosas que hay que atravesar, necesidades, incluso pobrezas, incluso cosas que no se quieren atravesar, renunciando a sus propios sueños, a sus deseos. Pero el Señor ha prometido que al que venciera le dará con el que se siente con él en su trono, así como él venció y se sentó con el Padre en su trono. Y si él lo prometió, es porque él lo va a hacer, no el hombre, sino él, solo para los que lo creen. Y los que lo creen lo conquistarán, porque Dios será en ellos y a través de ellos. Gloria a Dios.